Buenas profesora, buenas compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Fernando Molina Contreras y en el día de hoy junto a mis compañeros Raúl Álvarez Rodríguez y Karen Dayana Molina les presentaremos el tema a exponer que es área de superficies planas y áreas entre curvas. Bueno, y primero que todo debemos saber qué es el área de una superficie plana. El área de una figura plana pues es una medida de extensión de una superficie, pues básicamente es el espacio que ocupa una figura. Entre dichas figuras tenemos triángulos, rectángulos, rombos, cuadrados, romboides, trapecios, entre otros. Y como se puede observar en esta diapositiva, están las fórmulas para hallar el área de cada figura. En el caso del rectángulo es lo que mida la base por lo que mida la altura, se multiplican y así como podemos observar están todas las fórmulas para hallar las diferentes áreas de diferentes figuras. Y ya sabiendo lo anterior, nos damos cuenta que también se pueden hallar áreas con integrales, llamadas integrales de superficie. ¿Y qué es un integral de superficie? Pues básicamente, pues como lo dice el nombre, es aquella integral cuya función es evaluada sobre una superficie, ya sea plana o no. Y aquí podemos observar las diferentes fórmulas para hallar dicha área con integrales. Y a continuación les enseñaré un breve ejemplo. Aquí se puede ver una superficie y le calcularemos el área utilizando integrales de superficie. Nos damos cuenta que la superficie es la que se muestra como z igual 0. A esa es la que le calcularemos el área. Enseguida nos damos cuenta que esa superficie solo se puede proyectar el piso, no se puede proyectar el plano XZ ni el plano YZ. Entonces, ¿cuál sería la parametrización en caso que la necesitáramos? Pues sería X, Y y 0. Entonces el f de x, y valdría 0. De ahí se saca el ds. Entonces quedaría que ds es igual a la raíz cuadrada de 1 más df sobre dx al cuadrado más df sobre dx al cuadrado por dx dy. Y se sabe que df de x vale 0 porque nuestra función f de x, y también vale 0. Entonces su resultado sería la raíz de 1 por dx de y. Entonces esta área sería simplemente los límites de la proyección, o sea, de la proyección al piso, entre 0 y 2 por x, y entre 0 y 4 por y. O sea, simplemente el área sería 8 unidades cuadradas. Naturalmente, ese es el área del rectángulo, como podemos ver ahí en la gráfica, 2 por 4, 8. Y se calculó por medio de integrales de superficie. Bueno, y a todo esto, ¿para qué sirve hallar el área entre curvas o de superficies planas? Para hallar su significado también habría que preguntarnos qué significa integral. Pues si vamos a la definición geométrica de esta, diríamos que es hallar el área bajo la curva. Entonces, si miramos las siguientes gráficas de funciones, pues diríamos que el área a buscar o esa porción determinada que vamos a analizar vendría a ser la que se encuentra delimitada entre la función y el eje de las x, es decir, de continuación. Lo mismo con el área entre curvas, es decir, el área entre las dos funciones, donde están delimitadas ambas en unos puntos que tienen en común. Pero a todo esto, ¿qué sentido tiene? Pues su respuesta va dependiendo de lo que represente para nosotros la función. ¿Qué quiere decir con esto? Es que en sí una función es una relación de dependencia entre dos magnitudes, dos aspectos, que te ayudan a llegar a conclusiones y resultados de análisis sobre un fenómeno en general, una situación en específico. Es un ejemplo, si tenemos este gran ejemplo de velocidad versus tiempo y digamos que un vehículo recorre a una velocidad constante de 20 kilómetros por hora durante 8 horas, entonces ya tendríamos nuestro intervalo para analizar nuestro comportamiento de esta función de 0 a 8 en específico. Entonces, si nosotros multiplicamos velocidad por tiempo, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar la distancia, nos va a dar el recorrido del vehículo. Entonces, esto sería lo mismo que buscar el área de este rectángulo. Pero ¿qué pasa cuando estos valores no son constantes? Es decir, van variando. Lo que pasa es que ya no vamos a tomar un intervalo muy grande. ¿Por qué? Porque el comportamiento para analizar cada vez va a ser distinto. Aquí va a haber un cambio de comportamiento y aquí, y aquí, y aquí sucesivamente. Entonces, aquí aplicaríamos lo que vendría siendo la definición de integral, ya que estos no son rectas, son curvas. Entonces, para hallar el área de esta curva, vendría a ser poner rectángulos de mismo ancho cada vez más pequeños y pueden ser un intervalo no solo de un segundo, sino de la mitad de un segundo, la mitad de la mitad, y sucesivamente hasta ir a intervalos que vayan infinitamente pequeños, que vayan tendiendo a cero. Entonces eso sería lo que es una área aproximada, vendría a ser las sumas de todos esos rectángulos. Esto vendría a ser lo mismo que esa suma la reemplazamos por una S alargada y así tendríamos la definición de integral definida. Entonces, a todo esto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta que depende de lo que la función represente para ti, ya sea la distancia que recorre un vehículo o ya también puede ser, por ejemplo, extenderlo a un ámbito mucho más cotidiano y preguntarte, ¿la nota final de cálculo depende de las notas que saquen los próximos cortes? Entonces puedes plantear una función que con métodos como las integrales y las derivadas puedes llegar a análisis de comportamiento mucho más específicos. El ejercicio es encontrar el área limitada por las curvas f de x es igual a x al cuadrado menos 3x más 5 y g de x es igual a 3 menos x en el intervalo 0 y 3. Lo primero que hacemos es despejar las fórmulas y hallar una tabla de valores que va a estar entre 0 y 3.
Entonces lo primero que hacemos es reemplazar las x por 0 en la fórmula. F de 0 sería igual a 0 a la 2 sería igual a 0, menos 3 por 0 que sería igual a 0, más 5 que sería igual a 5. F1 sería igual a 1 a la 2 que sería 1 por 1 igual a 1, menos 3 por 1, 3, entonces quedaría menos 3, más 5, eso me daría igual a 3. F2 es igual a 2 por 2, 4, y 3 por 2, 6, más 5, eso sería igual a 3. F de 3 sería igual a 3 por 3, 9, menos 3 por 3, que sería igual a 9 también, más 5, eso me da igual a 5. Entonces, lo siguiente que hacemos es despejar la otra fórmula, con los mismos valores. F de 0 es igual a 3 menos 0, que es igual a 3. E de 1, que sería igual a 3 menos 1, que sería igual a 2. E2, que sería igual a 3 menos 2, que sería igual a 1. Y G3, que sería 3 menos 3, que sería igual a 0. Y ahí nos damos cuenta que eso me da una línea recta. Entonces, esta sería mi gráfica, ya con los valores puestos aquí en mi gráfica. El área que está con rojo es el área que debemos hallar. Entonces, el siguiente paso es hallar qué gráfica está sobre la otra, cuál está arriba. Entonces, lo que hacemos es reemplazar la x por 1. Entonces, f de 1 es igual a 1 por 1, que es 1, menos 3 por 1, que es 3, más 5, eso me daría igual a 3. Y g de 1, que sería igual a 3 menos 1, me daría igual a 2. Entonces, ahí podemos ver que f es mayor que g. Entonces, f estaría por encima de la gráfica de g. Entonces, el siguiente paso que hacemos es integrar. Ya las fórmulas aquí las integramos y las restamos, las dos. Entonces, aquí lo que hicimos fue aquí poner las ecuaciones y aquí ya reemplazarlas. El siguiente paso es aplicar la ley de los signos, que aquí sería menos por más sería igual a menos 3, y menos por menos sería más, que me daría más x. Entonces, el siguiente paso sería buscar cuál x está elevado al cuadrado. Vamos que x esté elevado a la 1, que podemos ver que aquí está una x también, entonces sería menos 3x más una x me daría menos 2x, y 5 menos 3 me daría igual a 2 desde x. Entonces, el siguiente paso ya sería integrar, resolver la integral, que me daría igual a la integral de x a la 2, que es x a la 3 sobre 3, menos 2 por x a la 2 sobre 2, que sería la derivada de 2x, más 2x. Eso lo cerramos entre corchetes y colocamos los límites. Entonces, el siguiente paso sería reemplazar la x por el límite que esté arriba. En este caso es 3. 3 a la 3 me daría 27 sobre 3. Menos, aquí podemos ver que podemos eliminar el 2 este que está multiplicando y el 2 que está dividiendo, y los eliminamos. Y aquí reemplazamos 3 por 3 me daría igual a 9, más 2 por 3 que me daría igual a 6. Y después reemplazamos con el límite de abajo, que sería 0. Entonces, 0 a la 3, 0. Dividido entre 3, 0. 0 a la 2 me daría igual a 0. Y 2 por 0 me daría igual a 0. Eso me daría 0. Entonces aquí el siguiente paso sería hacer 27 entre 3, 9, menos 9, más 6, eso me daría igual a 6. Y hallamos el área de nuestra área entre curvas. Y aquí podemos ver nuestro ejercicio. Vamos a desarrollar un segundo ejercicio de área entre curvas. Aquí nos piden hallar el área entre estas curvas de estas dos funciones. Como podemos ver, ambas son funciones cuadráticas, como podemos apreciar en la gráfica de abajo. Vamos a buscar los puntos de intervalos o puntos que se encuentran delimitadas ambas funciones, es decir, vamos a hallar justo esta área. A continuación vamos a buscar los puntos de cortes. Esto sería hacer un sistema de ecuaciones por el método de igualación. Si tenemos que f de x y g de x sería lo mismo que decir y es igual y y es igual a tal. Entonces, si y es igual a esto y y es igual a esto, entonces esto vendría siendo igual a esto, como lo tenemos a continuación. Ahora, para justo hallar estos puntos de corte o puntos que tienen en común ambas funciones, vamos a igualar a 0. Y empezamos a resolver. X a la 2 más x a la 2 da 2x al cuadrado menos 2 igual a 0. Podemos seguir resolviendo por factorización de factor común o despejar ya fácilmente la x aquí. Y eso es lo que hacemos. Despejamos la x, el 2 pasa a dividir y este 2 pasa a positivo, 2 entre 2 da 1. Ahora vamos a tratar de quitar el exponente 2, le ponemos raíz tanto a la izquierda como a la derecha y al final ya tendríamos que x es igual a más menos y raíz de 1 es 1. Entonces los puntos de corte serían 1 positivo y menos 1. Y entonces estos serían los límites de la integral de nuestras funciones.
E incluso esto también podríamos haberlo visualizado ya con la gráfica, estos puntos que tienen en común y donde se interceptan al mismo tiempo. Ambas sería -1 y 1, que fueron los que anteriormente encontramos. A continuación vamos a aplicar la siguiente técnica para encontrar nuestra función dominante. Sería trazar una línea que sea paralela al eje de las y. Esto con el fin de aplicar la siguiente fórmula. Tenemos una integral definida entre los intervalos -1 y 1, que vendría siendo nuestra función dominante ya encontrada, g de x menos la otra función. La encontramos porque sería como hallar el área bajo la curva de esta función, cuál sería la que se encuentra entre la función y el eje de las x, que sería el que se encuentra a continuación. Esta va siendo lo que sería nuestra función dominante, el área de ella, y esto vamos a restarlo con el área de la otra función, la cual sería la que se encuentra a continuación. Al hacer la resta de esta y esta área, vamos a tener esta área que vamos a hallar. Para esto vamos a buscar el área. Entonces buscamos el área justo en estos intervalos -1 a 1 y ponemos la función g de x menos la otra función que sería f de x por dx. Entonces diríamos que menos x al cuadrado y menos x al cuadrado me da menos 2x al cuadrado más 2 por dx. Entonces, como esta es una suma de integrales, separemos ambas y resolvamos. Este menos 2 vamos a sacarlo afuera de la integral y lo mismo este 2. Vamos a sacarlo afuera de la integral como se muestra a continuación. Sacamos el menos 2 y queda x al cuadrado por dx más, sacamos el 2, sería 2, la integral es definida y dx. Entonces empezamos a integrar. Esta vendría siendo la integral por una potencia. Entonces vendría siendo x a la 3 sobre 3. El menos 2 queda fuera. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a evaluar en estos intervalos. Lo mismo con esta. Sería más 2. Y aquí la integral sería más 2x, como tenemos a continuación. Y también vamos a evaluarla en estos intervalos. Seguimos resolviendo. El 3 sale como el denominador, sería menos 2 tercios. Y empezamos a evaluar. X toma valor de 1, entonces queda 1 a la 3. Menos, ahora x toma valor de menos 1, queda menos 1 a la 3. Más 2, ahora x toma valor de 1, sería 1 menos, y x toma valor de menos 1 y sería menos 1. Entonces nos quedaría menos 2 tercios, 1 a la 3 sería 1, menos 1 a la 3, que es un exponente impar, sería menos 1, y el menos sería más 1, entonces quedaría más 2, y 1 menos y menos es más 1, entonces 1 más 1. Entonces seguimos resolviendo. Menos 2 tercios, 1 más 1, 2, más 2, y 1 más 1, 2. Resolvemos las multiplicaciones. Nos quedaría lo siguiente. Ahora resolvemos esta suma de fracciones. Este 3 lo pasamos en el denominador y lo multiplicamos también con el numerador y nos daría lo siguiente. Tendríamos menos 4 más 12 sobre 3, lo cual sería igual a 8 tercios unidades cuadradas. Entonces ya habríamos encontrado el área entre curvas. Muchas gracias.